¿Alguno de ustedes vino cansado hoy, atribulado? Todos, decimos, todos venimos así. Buenos días a todos. Espero que Dios esté bendiciéndoles. Espero que Dios haya hecho algo bonito en tu semana pasada y que siga trabajando en ti. Después de que hemos alabado al Señor, después de que le hemos cantado, dígame qué hermoso que ahora podemos preparar nuestro oído y preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Dios ha removido, Dios ha tocado ya con los cánticos que confiesan su nombre, los cánticos que hablan de su grandeza, de su obra, y ahora está nuestro corazón tan pero tan removido que queremos la palabra, deseamos la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Les quiero solamente recordar antes de entrar a la palabra de Dios que el domingo 5 de abril vamos a tener nuestro servicio de resurrección aquí en capilla. Quizá lo tengamos afuera de la capilla o lo tengamos aquí adentro, dependiendo cómo esté el clima, o si está muy frío nos pasamos aquí adentro, pero es a las 6 de la mañana, así es de que véngase abrigado, tráigase su café si gusta. Vamos a alabar al Señor, vamos a adorar su nombre, porque celebramos la máxima de las celebraciones para el cristianismo: Cristo resucitó, Cristo vive. Ese fue el mensaje que llevaron los discípulos por todas partes cuando iban llevando el evangelio. No solamente que Cristo murió por los pecados del hombre, sino que también resucitó y que está a la diestra de Dios en este momento, y un día Él regresará. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Y eso vamos a celebrar. Vamos a celebrar que Cristo vive. Vamos a celebrar juntos, comiendo juntos, como la Biblia indica, con alegría, con sencillez de corazón, más que nada con alegría, porque no vamos a estar comiendo todos tristes y amargados, ¿verdad que no? Eso es lo que queremos este domingo 5 de abril. No se le olvide, por favor. Si usted desea ayudar con algo, hable con Gladys. Gladys está aquí. Levanta tu mano, Gladys. Ya todos conocen a Gladys, ¿verdad? Hable con ella a ver qué es lo que puede usted hacer para ayudar en ese día. Bien, ¿ya están listos para la palabra? Nos adentramos más bien al capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, y vamos a continuar con el estudio de esta carta. Desde el versículo 6 que dejamos la semana pasada, el tema para hoy es: seamos causa de alegría. Otra vez, seamos causa de alegría. Como cristiano, yo y tú debemos de ser causa de alegría para alguien. La semana pasada nos quedamos en un tema no muy alentador, porque hablamos de las tribulaciones y hablamos de las sufrimientos del cristiano, pero hoy le damos una vuelta completa al tema y nos vamos ahora a hacer causa de alegría para otros. En la primera porción que vamos a ver esta mañana, Pablo habla de un trabajo genial guiado por el Espíritu Santo. Haber enviado a Timoteo fue una de las mejores cosas que Pablo hizo cuando la iglesia de los tesalonicenses estaba pasando por una tribulación. Enviar a una persona para que fuera y confirmara, alentara, exhortara a la iglesia en Tesalónica. Buena, pero buena decisión guiada por el Espíritu Santo. Hoy el tema: seamos causa de alegría. Ese fue el resultado del cual nosotros dejamos la semana pasada en Primera Tesalonicenses, cuando hablamos de las tribulaciones. Ahora hablamos de ser causa de alegría. Vámonos al versículo 6, donde vamos a leer lo siguiente. Primera Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6 dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor
y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Vamos a orar que Dios Espíritu Santo toque lo más profundo en nuestro corazón. Dios toque nuestras entrañas, Dios toque nuestro espíritu y seamos bendecidos en este día. Señor y Padre, nos presentamos en esta mañana en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo delante de ti. Él ha abierto la puerta para que todos los que hemos creído podamos entrar con certeza, podamos entrar con seguridad delante de tu trono de gracia. Padre, en esta mañana hemos abierto tu palabra y hemos comenzado a leer estas palabras que son vida para nosotros. Dios, ayúdanos a poder oír con un oído atento a la voz de tu Espíritu. ¿Qué es lo que Él quiere decirme a mí en este día? Te ruego bendigas tu palabra y bendigas a los oyentes y bendigas a este siervo tuyo que está hablando para la gloria y la honra de tu nombre. Juntos te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice aquí, cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio las buenas noticias de vuestra fe y amor. Cuando regresa Timoteo, le trae buenas noticias al apóstol Pablo. ¿A cuántos de ustedes les gustan las buenas noticias? ¿Qué le parece si hacemos un examen de lo que es una buena noticia? Una buena noticia. No todas las noticias que suenan buenas son buenas en sí. Más cuando se trata del tiempo equivocado. Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos y yo voy a decir, María Luisa está esperando. ¿Buena noticia o mala noticia? María Luisa es nuestra hermana, que ya tiene 2 hijos mayores. No creo que ahorita quiera tener otro más. ¿Es buena noticia o mala noticia? Andrés. Buena para ella, pero mala para él. ¿Se fija cómo una buena noticia tiene tanta diferencia? A ver, ¿qué le parece esta? Gabriela se ganó la lotería. ¿Buena o mala? Mala, hermanos. Mala, porque un cristiano no debe andar apostando. ¿No es cierto? Buenas noticias. Se me perdieron $100. Y ahorita va a correr usted a buscar a ver por dónde, ¿verdad? Buena noticia. A mí se me perdieron $100. La buena noticia es que Ramiro se encontró $100. ¿Para él es buena noticia o mala noticia? Mala noticia, porque me lo tiene que regresar. A mí se me cayeron. ¿Se fija cómo una buena noticia no necesariamente es una buena noticia? Los tesalonicenses se alegraron, o más bien alegraron el corazón del apóstol Pablo por su fe y por su amor. Llevaron buenas noticias que le ayudaron al apóstol cuando necesitaba ser edificado en algo, porque las buenas noticias siempre nos ayudan cuando nos edifican en algo. ¿No es verdad? Si yo recibo una buena noticia, a mí me va a edificar en algo. Y esto es lo que los tesalonicenses hicieron cuando recibe Pablo las noticias de su fe y de su amor. Desde el capítulo 1, Pablo les escribió en 1 Tesalonicenses 1:3: nos acordamos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, ahí está, del trabajo de su amor. Ahí están las dos cosas por las cuales Pablo está agradecido y alegre por los tesalonicenses, y ahí agrega un poquito más, y de la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La obra de la fe y el trabajo de amor de un cristiano debe de estar fundada en la persona de Cristo, ¿sí o no? La obra de fe, vamos a hablar de la obra de fe. Pablo no sugiere que su fe vino por las cosas que ellos hicieron. La fe nunca viene por lo que nosotros hacemos. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En Santiago se nos enseña que una fe
tiene que demostrarse. Por ejemplo, Santiago 2, versículo 26 nos dice: porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vuelvo a repetir el versículo: porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pablo dice entonces que oyó de la fe de los tesalonicenses y se alegró su corazón. Pero no solamente oyó de la obra de su fe, también del trabajo de su amor. Ahora, fíjese aquí lo que voy a decir, porque esta declaración es bien importante. La fe sin amor no es nada. ¿Sí comprenden lo que acabo de decir? ¿Entienden lo que digo? La fe sin amor no es nada. La palabra de Dios dice así en 1 Corintios 13, versículo 2. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Vuelvo a repetir: la fe sin amor no es nada. Un cristiano que dice que tiene mucha fe pero no tiene amor, no es nada. Eso es lo que Dios nos dice esta mañana a todos nosotros, para que hagamos meditación en cómo es que estamos procediendo como hijos de Dios, como cristianos. Si yo tengo fe, si yo tengo tantas cosas y no tengo amor, nada soy. O sea que los tesalonicenses tenían una perfecta combinación de fe y de amor. Siempre van a ir juntas cuando nosotros decimos que tenemos fe. Si tenemos fe, también debemos de tener amor. Esto fue lo que alegró a Pablo cuando oyó de los tesalonicenses. Cuando yo, por ejemplo, como pastor de esta iglesia, su hermano en Cristo, veo a ustedes que su fe está activa, que su amor se ve cuando está sirviendo en la iglesia, porque usted no ve el servicio ahorita estamos en el mensaje, pero allá en los cuartos de los niños hay siervos, allá atrás hay siervos, hay personas que hacen muchas cosas aquí. Y cuando yo veo esa fe activa, yo me alegro. Cuando yo veo su amor por Cristo, me alegro. Le bendice a un ministro ver a la iglesia activa, porque todos los miembros deben de estar activos, ¿sí o no? ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Ustedes deben de estar activos. Ustedes deben de ser parte del desarrollo del cuerpo. Y cuando un ministro ve a sus hermanos en la fe, en el amor, bendice a ese ministro el comportamiento de los demás. Me alegra. Y debe de alegrar a todo ministro el ver a la iglesia de esta manera. Y gloria a Dios por ustedes, hermanos. De verdad les digo, gloria a Dios por ti. Gloria a Dios porque te ha dado capacidades que nadie más te pudo haber dado para usarlos para la gloria de Dios. Eso alegra al ministro. Eso alegró a Pablo. ¿Qué más dice Pablo? Que siempre nos recordáis con cariño. Y aquí recordar a alguien en la iglesia con cariño no se puede malinterpretar. No debemos de malinterpretarlo. Recordar con cariño es evocar el pasado con afecto. Es el recordar lo que aquella persona, no solamente lo que ha hecho, sino quién es esa persona. Y recordarlos con cariño, momentos especiales que pasamos en la vida con los hermanos en la fe. ¡Ah, qué bendición! ¿Se acuerdan de algunas ocasiones que hemos tenido allá afuera con una fogata, alabanzas para el Señor? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Algunos de los que están aquí. Sentados todos alrededor de la fogata, alabando al Señor, cantando con alegría. Uno recuerda eso con cariño. ¡Qué bonito! ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de algunas cosas especiales en nuestra congregación, como la cena de la amistad? ¡Ah, qué suave la pasamos! ¡Qué bonito comer juntos! ¿Cómo enseña la palabra de Dios? Alegría entre los hermanos. Bonito. Recuerda a tu hermano, recuerda a tu hermana con cariño, como debe de ser. Recuerda lo que ha tomado lugar en tu vida y en la vida de los demás.
Entonces el verso 6 nos da estas aplicaciones para nosotros. Yo creo que eso sería suficiente para decir, bueno, este es el mensaje, vámonos a casa y se acabó. Pero Pablo sigue diciendo, en el versículo 7 al versículo 9, nuevamente regresamos a la epístola en donde dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Eso es lo que Pablo está expresando, que en medio de ese tiempo difícil, en medio de esas aflicciones, escribe Pablo de lo que él pasó. Por ejemplo, Pablo escribió esta carta de la ciudad de Corinto. Ahí en Corinto él escribió esta carta para los tesalonicenses, y cuando Pablo escribe en Corintios, hay una escritura, un versículo en la primera epístola, en el capítulo 2, verso 3, en donde Pablo les está diciendo cómo se siente el apóstol, cómo es que se sentía él. Y ahí dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así se sentía Pablo. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así en alguna ocasión? Con temor y temblor. Pablo así se sentía. Pero cuando escucha los hermanos de Tesalónica, cuando oye su fe, cuando oye de su amor, ¿qué sucede con Pablo? Como que vuelve a tomar aliento Pablo, vuelve a recobrar fuerza, renueva su sentir. Y eso es lo que haces tú o yo cuando alguien nos mira y ve una fe hermosa, una fe pura, una fe limpia. Alguien nos mira y ve un amor y una consagración y una entrega al Señor. Eso es motivo de alegría, y eso es motivo de que alguien renueva sus fuerzas y alguien se motiva y alguien se anima por tu ejemplo. Un siervo de Dios siente mucho gozo cuando ve que el Espíritu Santo está usando a sus consiervos. Si tú ves a tus consiervos siendo usados por Dios, yo creo que es motivo para gozarnos. Somos causa de alegría para otros cristianos. El agradecimiento de Pablo era porque sus hermanos se habían mantenido firmes en el Evangelio, firmes en el Señor. ¿Qué era aquello que le traía alegría al apóstol? La fe de otros cristianos. Pregunto yo esta mañana, ¿qué trae alegría a tu vida? ¿Qué es aquello que te da alegría? Algunas personas piensan las riquezas espirituales, las riquezas materiales son las que traen alegría. Mucha gente piensa así, muchos cristianos piensan así, pero el cristiano se alegra por la prosperidad espiritual de otros. Yo, como su hermano en Cristo, me alegro cuando usted recita la palabra de Dios, cuando usted comenta algo del Señor, o el Señor hizo aquí, o Dios hizo allá, y yo me alegro porque usted está constantemente con el Señor en su boca. Eso alegra. ¿Qué trae alegría a tu vida? Ojalá y que sea la prosperidad espiritual de otros. El apóstol Juan escribió en una de sus epístolas que no tenía mayor gozo que el que ver a sus hijos caminar en la verdad. Qué importante versículo. Usted lo puede encontrar en la primera epístola de Juan, y usted ve ahí cuando Juan escribe: no tengo mayor gozo que mis hijos caminen en la verdad. Pero también es lo opuesto, la tristeza que da cuando una persona no está caminando bien con el Señor, y a veces está bien y a veces está mal, en días está alegre, en días está triste, a veces anda en el mundo, a veces anda en la fe, y eso no trae alegría a nadie, más bien trae preocupación, ¿no es cierto? Se preocupa uno porque la gente no está firme en su fe, no están firmes en su amor. Aprendamos este día a mantenernos en ese enfoque. Vamos a buscar la prosperidad espiritual de otros, animándolos, bendiciéndolos,
orando por ellos. Y vamos a ver que va a causar alegría en nosotros todo esto. Verso 10. Pablo sigue escribiendo. Y en el versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Orando de día y de noche y de día con gran insistencia. Pregunto, ¿se puede hacer esto? ¿Puede un cristiano llegar a orar de noche y de día con insistencia? Si está escrito en la palabra de Dios, ¿usted qué dice? ¿Sí o no? Claro que sí. Yo veo una de las características del apóstol Pablo, donde la palabra de Dios describe que él era un hombre de oración. Áreas en donde un hombre de oración mostraba fe. Por ejemplo, a los Efesios capítulo 1, versos 15 al 23. Si quiere escriba la nota porque van a ser varias referencias. Efesios 1, 15 al 23. Pablo ora por revelación del amor de Cristo y fortaleza interior para los efesios. Esta es la oración de Pablo. Oraba por revelación del amor de Cristo y por fortaleza interior. En esta epístola a los Filipenses, capítulo 1, versos 9 al 11, Pablo pide que el amor de los hermanos abunde en conocimiento y discernimiento. En Colosenses capítulo 4, versos 2 al 4, Pablo exhorta a la perseverancia en la oración. Y en 1 Tesalonicenses 5, 17, Pablo insta a orar sin cesar, ser constantes en la oración. Y yo pregunto, ¿usted cree que es importante que un cristiano ore o no? ¿Es necesario que un cristiano desarrolle una vida buena de oración? Claro que sí. Pablo se pone, o nosotros usamos el ejemplo de Pablo para ver que en todas las epístolas, en todas y cada una de ellas, habló de la oración. Jesús habló de la oración. Si el maestro habló de la oración, ¿será importante? Y nosotros oímos y decimos amén y estamos de acuerdo, pero la pregunta es si estamos orando. Esa es la pregunta. La pregunta es si de verdad estamos desarrollando una característica nosotros en la cual nos va a llevar a orar de noche y de día con gran insistencia. Cuando Jesús estuvo con los discípulos en Lucas capítulo 18 de los versos 1 al 8, ahí habló de una mujer que persistía en orar, persistía en pedir a un juez injusto. Y día con día iba y le pedía a este juez que le hiciera justicia hasta que lo cansó y el juez le respondió. Y este es un juez injusto. Imagínese Dios cuando venimos con insistencia, con persistencia, con perseverancia y oramos delante de Dios todo el tiempo, que Dios haga su justicia con nosotros, que Dios atienda a nuestra súplica. ¿Va a escuchar Dios o no va a escuchar? ¿Cómo va a escuchar? Cuando nosotros nos acercamos a Él con la fe que Él requiere. Pablo en estos versículos entonces les dice a los tesalonicenses: y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Todos ustedes creen en Jesús? ¿Todos ustedes son amados por Dios? ¿Todos ustedes saben lo que la Biblia dice? ¿Qué hace falta en una persona que sabe la Biblia, una persona que sabe que el Señor lo ama, una persona que lleva a otros a los pies de Cristo? ¿Qué le falta a esa persona? Una cosa: esto que estamos tomando lugar todos nosotros, convivir en fraternidad, oír la palabra de Dios, congregarnos en un lugar. Yo recuerdo cuando vino esto de la pandemia, entre comillas pandemia, el primer año de la pandemia, ¿sabe cuánta gente dejó de ir a la iglesia? Mucha gente. Más de la mitad de algunas iglesias dejó de ir a congregarse. Triste que un pequeño microbio, un virus, haya causado esto en la iglesia de Cristo.
¿Sabe cuántas iglesias cerraron por causa de la pandemia? ¿Sabe cuántas iglesias tuvieron una crisis económica de tal manera que ya no pudieron tener servicios? ¿Sabe cuántos pastores perdieron sus congregaciones? ¿Usted sabe eso? Es tan triste. Trabajo con un grupo de pastores de Calvary Chapel y casi los que compartían cómo la iglesia había respondido, les digo, todos estamos en lo mismo. Aquí y en otras partes, la mitad de la iglesia dejó de venir. Qué triste. Y se les olvidó lo que la palabra de Dios dice. Se les olvidó leer esas porciones con fe, con convicción. Cosas que Dios dice. Que no dejemos de estar unidos. La verdad, el cuerpo sin miembros no es cuerpo. ¿Sí me escucharon? El cuerpo sin miembros no es cuerpo. Y creo que esta es una de las cosas que le falta a nuestras iglesias. El congregarse. Sí, toda esta gente que ahora mira por medio de la internet los videos como lo hacemos nosotros para la gente que no puede estar con nosotros. No es para que no vengan, sino para que tengan la oportunidad en otros lugares de oír la palabra de Dios. Pero ¿cuándo la internet te va a dar un abrazo? ¿Cuándo la internet va a orar por ti? ¿Cuándo es que estas cosas que ahora que nosotros proveemos para la gente va a ser el trabajo del Espíritu Santo? ¿Cuándo? No se puede. Tenemos que congregarnos. A ver, repítalo conmigo. Congregarnos. Porque esto es lo que la palabra de Dios dice. Hebreos 10, versos 24 al 25. Nos dice: considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. ¿Cuál día? ¿Cuál día, hermanos? El día que Cristo viene. El día que Cristo viene por su iglesia. Esto es hermoso. Esto es lo que le falta a una persona que dice que conoce la Biblia, una persona que dice que lleva a otros a los pies le falta esto. Y si no lo hace, está en desobediencia a la palabra de Dios. Porque Dios dice que hay que congregarnos. ¿Sí o no? Claro que sí. Y yo compartía y he compartido con algunos hermanos. Yo sé que es difícil, no sé por qué razón es. ¿Por qué es que no llenamos la iglesia antes de la hora del servicio? Pregunto yo esto. ¿Sabe que hay iglesias en donde tienen que buscar estacionamiento en la calle para entrar a la iglesia? Tienen que caminar 4 o 5 calles porque ya se acabó el estacionamiento, pero quieren entrar a escuchar la palabra de Dios, quieren oír la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hacen? Tienen que caminar. Les animo a todos ustedes a que lleguen 15 minutos antes del servicio. Preparen su corazón. Vengan, oren al Señor, denle gracias al Señor que están aquí, porque a la hora de la alabanza, a la hora del mensaje, les digo algo, su corazón va a estar listo. Su corazón va a estar quebrantado, su corazón va a estar preparado. ¿Están todos conmigo en esto? Venga temprano. El próximo domingo vamos a estar aquí 15 minutos antes del servicio. ¿Verdad que sí? A ver, y nos traemos a alguien para que tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Sale? Alegría, hermanos. Seamos causa de alegría para otros. Verso 11. Dice Pablo: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Otra vez. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Dos personas: Dios Padre, Dios Hijo, pero son una en sí. Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo 30: el Padre, yo y el Padre uno somos. Es lo que Jesús dice. Otra vez, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Aquí Pablo escribe: el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo habla o más bien
adoctrina, enseña a los tesalonicenses que no se les olvide quién es su Dios. ¿Qué tipo de Dios es el que los tesalonicenses tienen? Él es el único que puede hacer el trabajo en ellos. Dios es el único que puede trabajar en el corazón de las personas. No trates de trabajar tú en las personas. Deja que Dios trabaje en ellos. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Dios puede dirigir la vida de cada uno de nosotros perfectamente sin la ayuda de nadie. ¿No es cierto? Oramos que Dios trabaje en el corazón de nosotros para que nosotros podamos vivir adecuadamente. No estamos orando que Dios ayude a mi esposa y que Dios ayude a mi patrón y que Dios... Sí, oramos, pero no para que Dios los cambie a ellos, sino para que Dios me cambie a mí. Yo quiero cambio en mí. Si yo tengo problemas con mi cónyuge y yo sé que hay problemas con mi cónyuge, ¿qué debo de hacer yo para mejorar la situación? ¿Sí están conmigo? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para que la situación cambie? Dios, cámbiame a mí. Y cuando Dios trabaja conmigo y me muestra qué es lo que debo de hacer, entonces las cosas comienzan a cambiar. Deja que tu corazón sea cambiado por Dios, que Dios dirija tu vida y las cosas van a cambiar. Si tú no dejas al Señor, las cosas van a seguir peor, mal. No vas a ser motivo de alegría para nadie. Quejas, vas a estar enojada o enojado, vas a estar echándole la culpa o culpando a los demás. Deja que Dios trabaje en tu vida. Deja que Dios haga el trabajo en ti y te vas a dar cuenta. Pablo entonces adoctrina, deja que Dios sea el único que dirija tu vida. La primera cosa. Efesios capítulo 2 versículo 20. Nosotros creemos lo que Pablo está diciendo que es una doctrina porque es un apóstol. Pablo es un apóstol. ¿Y qué dice Efesios 2, 20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y es Jesús quien le da la autoridad a Pablo para decirles, hey, muchachos, recuerden algo, el Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo les va a ayudar en su vida. Les va a dirigir a hacer mejores decisiones. Yo necesito eso. Necesito que Dios trabaje en mí para tomar mejores decisiones. Yo quiero que Dios trabaje en mi corazón para estar mejor con mi cónyuge. Que trabaje en mi vida para estar bien con mis hijos, bien en mi trabajo. Porque si Dios no trabaja en mí, yo voy para abajo. Y cada día más y más. Vámonos al siguiente versículo. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y Pablo aquí habla de un concepto o emplea un concepto en donde usa a una persona que nace, una persona que comienza su vida. Cuando una persona nace, ¿qué necesita para comenzar a crecer? ¿Qué necesita? Alimentación. Una persona que nace y se alimenta comienza a crecer. ¿Qué sucede con una persona que llega a crecer a la edad adulta? ¿Qué es lo que quiere una persona regularmente o generalmente? Una persona que ya ha crecido a la edad de adultos quiere tener una familia, quiere procrear hijos, quiere tener a su esposa, quiere tener a sus hijos. Pero luego pasa el tiempo y luego ¿qué más sucede cuando uno ya llega a la edad donde comienza a florecer el almendro? O sea, cuando las canas salen, vienen los nietos. Y ese es el suceso de la vida. O sea, uno nace, uno se alimenta, uno crece, se casa, produce hijos, luego tiene nietos y luego después ¿qué? See you later. Nos vemos, ¿no? Se acabó. Pero Pablo emplea esa ilustración para hacernos a nosotros entender que hay que crecer. Hay que crecer. Note conmigo, ¿quién hace el trabajo de crecer? El mismo que hace el trabajo de nacer. Todos ustedes que han nacido del Espíritu no pueden crecer sin la ayuda del Espíritu. ¿Ya? Y el Espíritu
los va a llevar a los lugares o los va a usar de la manera como Dios se va a agradar. Ya sabemos la Biblia, ya conocemos los misterios de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, hay que llevarlos a la práctica. Y yo les digo, he estado orando por algunos de ustedes, hermanos, que Dios los ponga en acción en el cuerpo de Cristo. Ya tenemos muchos años recibiendo la palabra de Dios y recibiendo la palabra de Dios. Ya tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué sucede si no usamos ese conocimiento? Nos quedamos estancados. Cuando una persona come y come y come y come y come, ¿qué sucede con esa persona? ¿Qué le pasa a esa persona? Lo único que crece, pero es para los lados, ¿no es cierto? No crece para arriba, ya crece para los lados. ¿Por qué? Porque no me está recibiendo y recibiendo. Hay que ejercitarnos, porque si no nos ejercitamos espiritualmente, engordamos espiritualmente. Sencillo. Hace unos días comencé a sembrar mi jardín de vegetales. Y yo ahí voy bien macho, ¿no? Con mi pala, mi rastrillo, mis guantes. Y me puse a trabajar media hora y comencé a sentir que se me salía el corazón. Me fue mal. ¿Por qué? Porque ha pasado casi 6, 7 meses desde que trabajé en el jardín, cuando se acabó el tiempo de la siembra. Y ahora, al volver a querer hacer el trabajo, me fue mal. Pero seguí haciéndolo al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Y ahora, ayer, contento como si nada, trabajando en el jardín. Y lo mismo sucede en la práctica espiritual. Si tú no practicas en tu vida espiritual, te vas a dar cuenta que estás fuera de condición espiritual y necesitas ejercitarte. Y la Biblia enseña que tenemos que ejercitarnos. 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8. La última porción del versículo 7 dice: ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Y luego el verso 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces Pablo les dice a estos hermanos que hay que crecer, hay que crecer, hay que vivir practicando lo que ya recibimos. ¿Sí estamos todos en eso? Dios nos quiere usar. ¿Saben ustedes eso? Dios nos quiere usar, pero ¿cómo nos va a usar si no le dejamos? Ya crecimos, ya tenemos fuerzas. Ahora, ¿por qué no se dejan usar por Dios? Porque así debe de ser. Pero no nomás eso dice Pablo. También dice: y abundar en amor unos para con otros. Entonces no solamente hay que crecer, también hay que abundar en amor. Y la palabra abundar que Pablo utiliza en la Biblia, del griego perizos o pleonasmos, significa tener plenitud o exceder la medida, o tener más y más y más, o sin que sea suficiente, tener más sin que sea suficiente. O sea que una persona que abunda en amor está como un manantial, sale y sale y sale y no se agota. Eso es lo que es abundar. Pero Dios quiere que abundemos en amor. A Dios, hermanos, como un punto importante, les comparto esto: a Dios le gusta bendecirnos en abundancia. ¿Ya se dieron cuenta? Que a Dios le gusta bendecirte a ti con abundancia. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A Dios le gusta darnos en abundancia. Malaquías 3, versículo 10: traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No que abunde, sino sobreabunde. Porque a Dios le gusta darnos
en abundancia. Nos dio su amor inmenso. Así le gusta a Dios darnos a nosotros los que hemos creído, abundar en amor. Ahora la pregunta es, ¿de qué amor está hablando aquí el versículo? ¿De cuál amor habla Pablo? ¿Cuál es el amor que los tesalonicenses deben de tener los unos para los otros y que abunde? Bueno, hay varios tipos de amor en la Biblia. 4 se describen. El primero es amor agape. El segundo es el amor fileo. El tercero es el amor storge. Y el cuarto es el amor eros. Son palabras griegas que nosotros no escuchamos regularmente, pero cada una de ellas significan algo. Por ejemplo, agape. Agape significa incondicional y divino. Amor incondicional y divino. El segundo, fileo, es el amor fraternal o de amistad, los unos en los otros. El tercero, storge, que es una palabra griega, como le digo, no la conocemos, pero significa el amor familiar o el afecto natural. Y la última, eros. ¿Cuál es el amor eros? Ustedes todos saben. ¿Cuál es? El atractivo de un hombre hacia una mujer. El amor romántico. Esos son los 4 amores de los cuales la palabra de Dios habla. Pero Pablo se enfoca en el primero. ¿Cuál es el primero? Amor agape. Amor agape. Tengan amor los unos a los otros. Tengan agape los unos hacia los otros. ¿Qué significa eso? El amor agape es el más elevado de las descripciones del amor. ¿Qué es el amor agape? 1. El amor agape es incondicional. Incondicional. Quiere decir el amor que no da porque recibe, sino que da aunque no reciba. Ahí le va otra vez. El amor incondicional es el amor que no da porque recibe, sino que da aunque no reciba. Así debemos de ser nosotros. Estamos tan acostumbrados a los favores, ¿no? Hazme un favor. Y aquella persona a quien tú le haces un favor, ¿qué crees que está esperando un día? Que tú también le hagas un favor. Y esas acciones que a veces tenemos nosotros que no son muy, de verdad, aconsejables. O sea, no hagas un favor porque alguien te va a hacer un favor. Haz un favor y olvídate de él. Hazlo por amor a Cristo, hazlo por amor al Señor, hazlo con el amor de Dios, más que nada. Entonces, el amor incondicional es el amor agape. ¿Qué tal sacrificial? Cristo nos amó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cristo nos amó de tal manera que se entregó su vida. ¿Cómo estuvo en la cruz? Expuesto a todo el mundo, porque estuvo en mi lugar y estuvo en tu lugar. Y Él dijo, yo tomo tu lugar. Yo te amo, no quiero que pases por el castigo eterno. Yo voy a morir por tus pecados, voy a salvarte, te voy a dar una vida eterna. Y eso es lo que Dios hizo. Mas Dios muestra su amor por nosotros, que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la Biblia nos habla del amor incondicional, el amor que no da porque recibe, sino que da aunque no reciba, el amor sacrificial que se demuestra con hechos, se demuestra con entrega, con disposición a sufrir por el otro. Ese es el amor del cual Pablo está diciendo, ámense los unos a los otros de esa manera. Vámonos al último versículo, porque el último versículo cierra Pablo diciendo, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y el anhelo de Pablo, que los cristianos fueran confirmados o afirmados en sus corazones. Este punto lo tocamos la semana pasada, los que estuvimos aquí. Y hablamos de que la iglesia necesita hermanos que vayan y confirmen el corazón de otros. La exhortación es también para aquí, para nosotros los de Fontana. No solamente para los de Tesalónica en aquel tiempo, pero para los de Fontana en este tiempo. A veces no sentimos ganas de ir al servicio. Algunas veces ni queremos cantar.
¿O cantamos sin ganas? Algunas veces oramos solo porque algo nos sucedió. Pero las personas que están afirmadas en su fe cristiana se gozan en toda situación, cantan en toda situación, saben en quién han creído. Esos son los cristianos que tienen un corazón afirmado por Dios, confirmado, establecido, arraigado, cimentado, anclado. Todas esas palabras que hablan de un corazón firme son importantes en tu vida. Y yo quiero estar arraigado en Dios, quiero estar cimentado en Dios. Que es lo primero que Pablo dice, para que sean afirmados sus corazones. ¿Está afirmado tu corazón? ¿Estás bien anclado en Cristo? Espero que sí, porque ese es el deseo de Dios. ¿Qué más dice Pablo? Irreprensibles en santidad, o sea, el estilo de vida, la conducta, la manera de vivir, tan importantes para este mundo en el que vivimos hoy. Tanto odio, tanto egoísmo, tanta cosa sensual, tanta cosa que llena a los hombres con pecado. Necesito yo ser irreprensible en santidad en este mundo, porque como ser humano mi tendencia es hacia lo malo. ¿Sí me oyeron? La tendencia de uno es buscar las cosas que la carne quiere, que el hombre quiere, pero Dios dice santidad. ¿Por qué pide Dios santidad? ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? Porque sin santidad nadie verá a Dios, nadie verá a Dios. ¿Pero para qué debemos de vivir así? Porque un día Cristo viene. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Juan escribe en el Evangelio: no se turbe vuestro corazón. Aquí está hablando Cristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Otra vez, voy a preparar lugar para vosotros. Es como cuando haces una reservación en el restaurante. Nadie puede tomar tu reservación porque ya está tu nombre ahí. Llegas y dices, sí, mi nombre es tal, hice una reservación y vengo a cenar, y te pasan y te sientan en la mesa y ya está lista tu mesa. Cuando no, lo siento señor, usted no puede estar aquí en este restaurante, tiene que hacer reservación. ¿Sabes de que Cristo fue a preparar lugar para ti? Tu lugar está reservado. Si has creído en Él, si te has registrado, si has aceptado la salvación de Dios, tu lugar está reservado. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego dice el verso 3: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Qué promesa tan bonita. Qué hermoso lo que Dios dice para los que han creído en Él. ¿Sabe que la Biblia tiene tantos versos en donde se habla del regreso de Jesús? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 escrituras que pudiéramos leer, pero nos darían las 2, 3 de la tarde aquí. Y la idea es de que si en la escritura hay tantos versículos de que Cristo viene, ¿lo creemos o no lo creemos? ¿Esperamos o no lo esperamos? Pablo no escuchó las palabras de Jesús cuando habló, voy a preparar lugar. Pablo nunca oyó eso, pero los discípulos sí. Y si Pablo era consiervo con los discípulos, con los apóstoles, con toda seguridad él escuchó a más de alguno decir, Cristo va a venir. ¿Dónde tomó lugar eso? Cuando los discípulos están en las afueras de Jerusalén y allá están con Jesús, y de pronto Jesús es llevado arriba, nos dice la Biblia, y ellos se quedaron mirando, viendo a Jesús. Oye, ha sido una cosa hermosa eso, sublime, ver a Jesús elevarse, ver que fue a los cielos y todos ellos estaban ahí viéndolo. ¿Han visto algo así que desaparece? Cuando se le va un globo a los niños y ahí estás viendo el globo y se va y se pierde.
Así estaban los discípulos viendo a Cristo subir. De pronto se aparecen unos varones vestidos de blanco y les dice: hey, varones galileos, ¿qué están viendo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes, así vendrá de nuevo. Así vendrá de nuevo. Y estos hombres se fueron diciendo: Cristo viene otra vez. Cristo viene otra vez. Entonces Pablo sin duda lo supo y por eso escribe. Ya le van 3 versículos o 3 escrituras y con eso vamos a terminar. ¿De acuerdo? La primera es Primera Tesalonicenses capítulo 4 y leemos desde los versículos 16 al 17. Estamos en la epístola. Solamente dele una vuelta ahí a su Biblia y usted va a encontrar que el capítulo 4, el versículos 16 y 17, así nos dicen. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. ¿Qué dice? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Vendrá otra vez. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, todos los que creyeron en Jesús van a resucitar primero. Luego, versículo 17, nosotros, los que vivimos. Y ¿sabe qué, hermano? Esto puede ser hoy. Cristo puede aparecer hoy. ¿Por qué? Porque hay nubes en el cielo. Y la Biblia enseña que cuando vendrá con las nubes del cielo, bueno, no lo entendemos de esa manera, pero habla de otras cosas más la palabra de Dios, donde dice: los que hayan quedado seremos arrebatados. Y la palabra arrebatados aquí es una palabra que significa sacados violentamente, arrebatados, raptados, jalado, como quiera usted, pero vamos a ser sacados de aquí, de este mundo. Vuelvo a leer. Luego nosotros los cristianos, nosotros los que creemos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos creen eso? Por tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo te digo a ti, ánimo, Cristo viene pronto. Vamos a ser un día levantados por el poder de Dios y vamos a ser encontrados en el aire con Cristo. Ese es un evento que todos los cristianos estamos en espera. El rapto de la iglesia, el traslado de la iglesia, ser sacados de este mundo que está de verdad patas para arriba. Mundo que necesita a Cristo, pero el mundo no lo quiere, lo rechazan. Dios no va a dejar que esto continúe mucho tiempo, vendrá de nuevo. Otra escritura es en 1 Corintios 15, de los versos 51 al 53, en donde se define el rapto como un misterio, como algo que es increíble y que está escondido, pero que es verdad. El rapto, el traslado, donde no todos mueren. Si tú eres cristiano y Cristo viene en este día, tú no vas a morir, no vas a experimentar la muerte, vas a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí en 1 Corintios 15, del verso 51 al 53, ahí se nos dice que no todos vamos a morir, que es un misterio, que seremos transformados de esto corruptible a algo incorruptible, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Gloria a Dios. Y luego la última escritura en Filipenses 3, versos 20 al 21, que menciona que nuestra ciudadanía no está en este mundo. Nosotros no somos de aquí, nosotros somos de la ciudadanía celestial, somos del reino de Dios. Y la Biblia enseña en este versículo la ciudadanía que está en los cielos, en donde esperamos al Salvador, quien transformará nuestro cuerpo de humillación para ser semejante al suyo. Hermanos, antes que Cristo regrese por nosotros, alégrenle la vida a alguien. No seamos cristianos que parecemos limones, que cualquier persona que nos mira se les amarga el paladar.
Seamos de alegría para otras personas, como cristianos. Cuando usted está en un lugar oscuro, ¿qué hace para poder ver? Prender la luz, ¿verdad? O sea, prende la luz. Cuando usted come una comida sin sabor, ¿qué hace? ¿Le pone qué? Sal. ¿Sabe que estoy describiéndolo yo a usted y a mí? Nosotros somos la luz, nosotros somos la sal, de acuerdo a Cristo, lo que Él dijo. O sea, que hagamos nuestro trabajo aquí, seamos de alegría para alguien. No amarguemos la vida de los demás. Seamos de alegría, alegrémosle la vida a sus hermanos con la manera como dejamos que nuestra fe esté activa, con el amor que Dios nos ha dado incondicional, no el que espera que recibir, sino el que da. Alegren a otros porque ustedes tienen firmeza en su corazón por Cristo. Alégrenle la vida con oraciones o al mirarse el rostro unos a otros. Eso todo es bien importante, eso es lo que hemos hablado este día. Dejen que Dios les dirija su vida, dejen que Dios les ayude a crecer en amor, que abunden ustedes. Aguanten, hermanos, aguanten, porque Cristo viene pronto. Vamos a orar, Padre. Qué hermoso el poder entrar a tu palabra. Y qué hermoso el poder descansar nuestros corazones en lo que tu palabra nos dice. Ha de haber sido una gran bendición para el apóstol Pablo el oír cómo los cristianos en Tesalónica estaban activos en su fe. Cómo ha de haber sido bendecido el apóstol cuando oía cómo se amaban en el amor de Cristo los hermanos. Señor, es mi oración y es mi anhelo que de nosotros, instrumentos de la verdad que no nos sentimos capaces, que tú nos tomes en tus manos y que tú comiences, si no es que ya lo estás haciendo, comiences a ser en nosotros una persona que traiga alegría a los demás, que nuestra fe se pueda mirar, que nuestro amor se pueda ver en obras de amor, en obras de caridad, en obras de bendición para otros. Señor y Dios, te pido por esta congregación, que los que estamos aquí esta mañana hayamos podido escuchar la voz de tu Espíritu y que hayamos dejado que esa palabra se siembre en nuestros corazones. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en este día porque tú nos has bendecido con tu palabra. Y pedimos ahora que nos lleves a casa para poder ir y terminar el sermón, llevarlo a la práctica, ponerlo en práctica, porque un día más que recibimos y un día más que somos fortalecidos. Ahora ve con nosotros, guárdanos, guíanos y bendícenos, te lo pedimos juntos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este es el